el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios vuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Así que le invito para que oremos en este momento, para que podamos compartir la palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, un tiempo, Señor, en el cual hemos cantado a ti, Señor, hemos adorado tu nombre, Señor, por medio de la alabanza, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad, Señor, de poder estar en este lugar. Gracias, Señor, bendícenos, Señor, con tu palabra, Señor, bendice mi vida, Señor, bendice la vida de mis hermanos, Señor, con tu palabra, Dios amado, y que podamos, Señor, ser edificados, Señor, y ser levantados, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios amado, y oramos esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome su asiento. Amén. Vamos entonces a compartir esta preciosa palabra de Isaías 61, ¿cierto? Que es una profecía que usted, como saben, Jesús mismo, ¿cierto? Leyó esta parte cuando él comenzó su ministerio, cuando él iba a empezar a predicar, cuando él iba a empezar a dar a conocer las buenas nuevas, ¿cierto? Leyó este pasaje. Ahí dice en la sinagoga, ¿recuerdan ustedes? Que está ahí, cuando él leyó este pasaje y dice la palabra que cuando él terminó de leer, dijo que esta profecía se ha cumplido hoy, dijo él. Y dice que todos los que estaban ahí quedaron los ojos puestos en él, quedaron como asombrados, como mirándolo así, quedaron los ojos fijos en él, diciendo, no se explicaban cómo, y era por la gracia que el Señor tenía, ya la gracia que el Señor tenía de cuando entregó esa palabra, cuando él leyó, ¿cierto? La gracia que estaba sobre él, eso es lo que hizo que la multitud, la persona que estaban ahí, quedaran mirándolo a él y seguramente la palabra que Jesús había leído, ¿cierto? Quedó en cada corazón, hizo, como dice lo que hace la palabra, ¿cierto? La palabra dice que es más cortante, ¿cierto? Es una palabra eficaz y más cortante que espada de doble filo, eso dice. Entonces yo creo que en ese momento se produjo eso en los que estaban ahí, viendo cuando Jesús abrió, ¿cierto? El rollo, dice, y leyó esta palabra, ¿ya? Y si nosotros vamos desglosándolo así, parte por parte, ¿cierto? Lo que dice esta palabra también nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros, dice que a los discípulos, ¿cierto? De Jesús se les llamó cristianos. Es el primer nombre que le pusieron, los cristianos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Pequeños Cristos. Eso era como diciéndole ahí, esos que están ahí, esos son los pequeños Cristos, los que vienen después de Cristo. Son los cristianos. Y eso es también nos toca a nosotros y nos convoca a nosotros, porque Jesús, ¿cierto? Él es nuestro maestro, ¿cierto? Él dice que nosotros tenemos que hacer, nosotros somos los discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace el discípulo? Lo que hace el maestro. El maestro, ¿qué es lo que en cualquier cosa, ¿cierto? O en un trabajo o en algo, el maestro siempre le va a enseñar a una persona, a su discípulo. Y ese discípulo, ¿qué es lo que quiere hacer? Va a querer hacer lo que el maestro hace. ¿Por qué? Porque confía en el maestro. Confía que el maestro va a hacer bien el trabajo, ¿cierto? Entonces,
lo va a hacer, lo va a querer hacer tal como lo hace su maestro. Y eso lo que dice aquí la palabra, dice que el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, dijo Jesús, ¿ya? El Espíritu del Señor Jehová. ¿Cuál es el Espíritu del Señor Jehová? El Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? El Espíritu Santo está sobre mí, ¿ya? Porque me ungió Jehová, dice. Primero, entonces el Espíritu Santo está sobre mí, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová. Siempre cuando se unge, ¿cierto? En la antigüedad, cuando a una persona lo ungían, por ejemplo, se usaba el aceite para ungir. Y ungían, por ejemplo, uno puede ver en la palabra que David fue ungido por Samuel, ¿cierto? Cuando se ungía era porque le daban algo especial, una unción. Lo ungían, le daban algo especial, como un trabajo, como algo que tenía que iniciar, ¿ya? Lo ungían. Entonces dice, porque me ungió Jehová. Ahí no lo ungió ni una persona, nada, sino que ¿quién lo ungió? Dios mismo, ¿ya? Jehová. Porque me ungió Jehová. Le hizo dos cosas. ¿Para qué? Dice. ¿Para qué? ¿Para qué lo ungió? ¿Para qué el Espíritu Santo estaba sobre Jesús y para qué lo ungió Jesús? Y ahí sale la respuesta, si nosotros seguimos leyendo, ¿cierto? Dice, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar, ¿cierto? A eso lo envió. Jehová envió a Jesús, Jesús tuvo que hacerse, ¿cierto? Desprenderse de todo. Dice que tuvo que bajar de su gloria, desprenderse de su gloria, ¿cierto? Y transformarse en hombre, ¿cierto? Para predicar las buenas nuevas. Para predicar las buenas nuevas. Tuvo que hacer eso Jesús. Eso es lo que tuvo que hacer para predicar las buenas nuevas, para que la gente, la humanidad, ¿cierto?, pueda ser salvo. Entonces, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, dice, ¿ya? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Ya? A los presos, apertura de la cárcel. Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hizo el Maestro, ¿ya? Entonces nosotros, como discípulos de Jesús, nosotros lo que tenemos que hacer es entonces hacer lo que hizo nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Jesús. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y la palabra dice, está claro lo que tenemos que hacer. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Dijimos, ¿cuáles son las buenas nuevas? Nosotros, ¿cierto? Como hijos de Dios, nosotros, ¿qué es lo que pasó con nosotros? Primero, nosotros, ¿cierto? El Espíritu de Dios está con nosotros también. El Espíritu de Dios mora en nosotros, dice la palabra. Mora en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que estaba sobre Jesús, ese mismo Espíritu está sobre nosotros. ¿Ya? Porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, dice la palabra. Me ungió Jehová a nosotros, ¿cierto? Como hijos de Dios. Dios, a medida que nosotros, en cuanto nosotros recibimos a Cristo, en cuanto el Espíritu Santo llegó a nosotros, ¿cierto?, a morar en nuestra vida, entonces nosotros enseguida tenemos una misión. Y esa misión es predicar, ¿cierto? Lo que dice en Mateo 28, predicar el Evangelio. Esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros no podemos evadir esa misión. No. Es que esa es la misión, es la única misión. ¿Ya? La visión tal vez puede ser diferente. Puede haber diferentes visiones. Uno lo puede hacer de una forma, otro lo puede hacer de otra forma, pero la misión, ¿cierto?, no cambia, nunca va a cambiar. Algunos pueden predicar cantando, otros pueden predicar, no sé, haciendo obras de teatro, otros pueden predicar
Algunos predican gritando, otros predican más calmado, de todas formas, ¿ya? Pero lo hacen, hay diferentes formas de predicar, pero la misión, ¿cierto?, es la misma. La misión es predicar la palabra de Dios, predicar las buenas nuevas, lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo, ¿cierto?, trajo las buenas nuevas a la humanidad. Y las buenas nuevas, ¿cuáles son? Las buenas nuevas son la salvación de alma. Esas son las buenas nuevas. Cuando uno entrega la palabra, ¿cierto?, ¿qué es lo que se produce? Produce salvación de alma. Al producirse eso, la salvación de alma, entonces esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas son también el perdón de nuestros pecados. Porque cuando llegó la buena nueva a nuestra vida, cuando nosotros antes, ¿cierto?, estábamos perdidos, llegó la buena nueva, entonces, ¿qué es lo que pasó? Nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra alma, ¿cierto?, fue salvada. Y fuimos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Tuvimos otra vida, ¿ya? Tuvimos que dejar muchas cosas. Esas son las buenas nuevas. Eso es lo que anunció Jesús, eso es lo que vino a hacer Jesús. Anunciar las buenas nuevas. ¿Y por qué hacía eso? Porque el Espíritu, ¿cierto?, del Señor estaba sobre él. Y porque Dios lo había ungido. Y ahora en este tiempo, ¿cierto?, el Espíritu de Dios, ¿cierto?, está sobre el cristiano, sobre aquel que ha recibido Cristo. El Espíritu mora en nosotros. Y Jehová nos da una misión, nos ha ungido para una misión. Y esa misión es predicar las buenas nuevas. A veces nosotros pensamos muchas veces que quizás, ¿para qué le vamos a hablar a esa persona? Porque ya conoce, ya debe saber todas esas cosas. A veces nos imaginamos nosotros que ellos saben, pero en realidad no todos saben, ya, o no todos tienen conciencia. Hay muchos que saben de Dios, pero no tienen conciencia, ¿cierto?, de la importancia que es la palabra de Dios, la importancia que es, ¿cierto?, salvar nuestras almas, la importancia, ¿cierto?, que viene más adelante, la importancia de la palabra de Dios, la importancia de que Jesús esté, ¿cierto?, en una familia, la importancia de que Jesús esté, ¿cierto?, en un matrimonio, la importancia, ¿cierto?, de que Jesús, ¿qué es lo que hace en una familia? ¿Qué es lo que hace en uno? Y lo que hace siempre la palabra de Dios, siempre las cosas de Dios, ¿cierto?, hacen bien a nuestras vidas. Hace bien, ¿cierto?, a nuestra familia. Siempre va a ser un bien. La Biblia también dice que la palabra, ¿cierto?, nos hace sabio para la salvación. Eso está en 2 Timoteo 3:15. Si buscamos ahí, 2 Timoteo, que alguien me lo busque y lo lea, 2 Timoteo 3:15. Amén. Ahí está, ¿cierto? Que la palabra nos hace sabio para nosotros alcanzar salvación. La palabra nos hace sabio. Para nosotros alcanzar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya entonces, eso es lo que vino a hacer el Señor, a predicar las buenas nuevas. Y eso también es nuestra misión de cada uno de nosotros. Nadie aquí puede evadir la misión. Ya, a predicar las buenas nuevas, a vendar, dice, a los quebrantados de corazón. ¿Cuáles son los quebrantados de corazón? Aquellas personas, ¿cierto?, que muchas veces piensan que ya no tienen esperanza, que ya no hay esperanza para ellos, que ya están en la ruina, que ya no saben ya a dónde recurrir. Porque generalmente, ¿cierto?, las personas cuando están en esa situación recurren por todos lados. Van a la adivino, ¿cierto? Consultan lo que se pueda hacer. Pero dice que el Señor nos ha enviado a nosotros para vendar a los quebrantados de corazón.
¿Y qué es lo que es vendar? Poner una venda, ¿cierto? ¿A qué se le coloca una venda? A una herida. ¿Para qué se le coloca la venda? Para que nada de lo fuera, ¿cierto?, lo infecte. Porque si la herida se infecta, ¿cierto?, sigue avanzando y la persona puede morirse. A vendar a los quebrantados de corazón. La palabra de Dios, como le decía anteriormente en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es eficaz, ¿cierto? Y más cortante, dice que una espada de doble filo, que llega a nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, nosotros, como le decía, cuando se le coloca una venda a un corazón quebrantado, nosotros tenemos ¿qué es lo que es colocar una venda? Es como ayudarlo para que esa palabra, ¿cierto?, permanezca en aquella persona. La palabra permanezca en aquella persona. ¿Para qué? Para que produzca, ¿cierto?, el propósito del Señor. Vendar ese corazón quebrantado, blindarlo ese corazón quebrantado. Y eso solamente se puede hacer por medio de la palabra, conociendo la palabra, enseñándole la palabra a la persona, ¿cierto?, que está quebrantado de corazón y recibió a Cristo, recibió las buenas nuevas, ¿cierto? Y ahí se le pone una venda para que pueda seguir avanzando, pueda cumplir los propósitos que el Señor tiene en su vida. Publicar libertad a los cautivos, dice. Libertad a los cautivos. En Juan 8, 31, 32, leamos ahí. San Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, la persona, una vez que es cierto está vendada, dice que tiene que permanecer en la palabra. Si permanecéis en mi palabra, ¿cierto?, seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad os hará libre y seréis verdaderamente libres. Publicar libertad a los cautivos. Eso es lo que vino el Señor, a publicar libertad a los cautivos. Aquellos, ¿cierto?, que están presos en el pecado, presos, ¿cierto?, en las cosas que no son de Dios. Se publica eso, se publica libertad a los cautivos. Se da a conocer la palabra de Dios y la palabra de Dios, ¿cierto?, lo hace libre a las personas, nos hace libre del pecado y seremos verdaderamente los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y haremos lo que el Maestro quiere que hagamos, la misión que Él nos ha encomendado. A los presos dice apertura de la cárcel. Aquellos que están prisioneros del pecado, solo Cristo lo puede libertar. Esto quiere decir aquellos que practican el pecado y no pueden salir de ellos. Cuando la palabra del Señor llega a esa persona que está en esa situación, se abre la puerta de la cárcel. Amén. A los presos, apertura de la cárcel. Cosa que la puerta, ¿cierto?, se pueda abrir, que haya una apertura de la cárcel donde la persona está sumergida, ¿ya? Y esa apertura solamente Cristo lo puede abrir por medio de su palabra. Cuando la palabra llega a la persona, entonces la persona, ¿cierto?, se abre esa puerta y puede ver más allá, pero tiene que ser por medio de la palabra. Por eso tiene que haber un anuncio de las buenas nuevas, porque si no hay un anuncio de las buenas nuevas, entonces las cosas van a seguir de la misma forma. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso es lo que tiene que proclamar también. Ya estábamos diciendo que, ¿cierto?, hay que anunciar las buenas nuevas.
Se anuncia la buena nueva, ¿cierto? Que es salvación de alma a las personas, salvación de alma, nueva criatura, nueva vida, ¿cierto? Luego se le coloca una venda, hace que usted venda a esa persona, se venda por medio de la palabra, se enseña la palabra, que haya una protección sobre aquello, sobre aquella persona. Se le abre, ¿cierto? La cárcel, que se abra la puerta donde lo que lo tiene prisionero, ¿cierto? Ya no lo tenga prisionero, sino que haya una salida de toda la situación en que está, los problemas. Tiene que haber una salida. Entonces, eso se produce, pero siempre se produce cuando se anuncia, ¿cierto?, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente lo puede hacer la persona, ¿cierto?, que tiene el Espíritu Santo. Porque si no, ¿de qué va a hablar la persona? Si no conoce, ¿cierto?, si no conoce del Espíritu Santo, no conoce de la palabra, ¿de qué le va a hablar? ¿Cómo lo va a proclamar? Tiene que ser así. Así va a poder proclamar. A proclamar, dice, el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y cuál es el año de la buena voluntad de Jehová? Es la venida de Cristo. A proclamar la venida de Cristo. Dice la palabra que Él vendrá con gran poder y gloria, y que muchas personas no saben eso, o tienen algo vagamente, ¿cierto?, que Jesús va a volver, pero no lo toman en cuenta. Entonces, cuando se abre cuando la persona se abre la cárcel, se abre la puerta de la cárcel, entonces puede entrar esta palabra, ¿cierto? Y ellos pueden entender y uno puede proclamar la venida de Cristo. Decir que Él vendrá con gran poder y gloria. Puede también proclamar las bodas del Cordero. Esos son el año de la buena voluntad de Jehová. Esa es la voluntad de Jehová. La voluntad de Dios, ¿cierto? De que Cristo, Él vuelve otra vez. Vuelve por su iglesia. Esa es la voluntad. La buena voluntad del Padre, que Jesús vuelve por su iglesia. Que Jesús viene de nuevo a buscar a su iglesia. Que Él, ¿cierto?, no nos va a dejar solo. Que no solamente la vida se termina acá, que cuando nosotros dejamos de existir, sino que hay otra vida en la cual Jesús, ¿cierto?, va a reinar. Por eso nosotros muchas veces nos quejamos, ¿cierto? Aquí vemos tanta injusticia en este mundo, ¿cierto? Pero uno dice, la justicia va a llegar. La justicia, claro que va a llegar, pero ¿cuándo va a llegar la justicia? No va a llegar en este mundo, no va a llegar aquí. La justicia va a llegar cuando Jesús reine, en el milenio, cuando Jesús es el rey, ¿cierto? Reinará 1000 años, dice la palabra. Entonces ahí nosotros podemos ver la justicia, porque solo Jesús, ¿cierto? Solo Dios es justicia. Aquí no hay nunca justicia, pero la justicia, ¿cierto?, está ahí en ese reino. Entonces, eso es nuestro consuelo, eso es nuestro, si nosotros conocemos de la palabra, entonces eso es como que nos da fuerza, es nuestra fortaleza, ¿cierto? Sabemos que no hay justicia, acá no hay justicia en el mundo, no hay justicia en el país, no hay justicia, pero un día el juez justo reinará y ahí habrá justicia. Y eso, ¿cierto?, es nuestra esperanza, eso es el año de la buena voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Y eso es lo que las personas también necesitan saber, necesitan conocer, ¿cierto? Y hasta ahora estamos viendo todo lo positivo que el Señor hace, ¿cierto? Pero también hay algo, al último aquí dice, el día de la venganza del Dios nuestro. También hay un día entonces de la venganza del Dios nuestro. Y en eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. En eso es el cual la humanidad, ¿cierto?, tiene que tener cuidado, y que nadie, ojalá pudiera pasar por eso. Del día de la venganza del Dios nuestro, que es la tribulación, ¿cierto? Cuando aquel que se va a quedar cuando Jesús venga. Esperemos que nosotros no nos quedemos, ¿cierto? Eso es nuestra lucha, eso es nuestra esperanza. El día de la venganza del Dios nuestro también existe, ¿ya? Y ese va a ser la tribulación, lo que tienen que pasar las personas, ¿cierto? Por no obedecer antes, por no
recibir la palabra, por no, si cuando uno se va, cuando Cristo uno no lo hace, ¿cierto? No, si uno se va a quedar aquí no es porque uno fue quizás tan malo o hizo tal cosa, sino que es porque recibió a Cristo o no recibió a Cristo. Eso es lo que Dios va a ver, eso es lo que Jesús va a ver. Así que eso es lo que el Señor quiere para nosotros, para su iglesia, es la misión que Dios nos da. Y es uno cuando ve realmente, ve cómo Dios, siendo un Dios tan grande, siendo un Dios tan poderoso, ¿cierto? Se fija, ¿cierto?, en la humanidad, tiene sus ojos puestos en la humanidad y le entrega del mismo espíritu, da de beber del mismo espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el mismo poder, lo que cantábamos ahí, ¿cierto? El mismo poder, decía la alabanza, que levantó a Cristo de los muertos, está en mí, claro, en mí, en usted está ese mismo espíritu que Jesús levantó de los muertos. Ese espíritu está en mí. Y eso es lo que uno proclama. Yo lo cantaba con tanta, proclamándolo así. Ese mismo espíritu, ¿cierto?, que levantó al Señor de los muertos está en mí. Ese mismo espíritu que el Señor levantó de los muertos está en mí. Sí, lo creo, está en mí. Ese mismo espíritu que Dios levantó, que Jesús levantó de los muertos está en mí. Entonces, si ese mismo espíritu está en mí, entonces uno puede hablar, y al hablar, ¿cierto?, a las personas, al proclamar la palabra, las buenas nuevas, el espíritu que está en usted, ¿cierto?, el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús, ese mismo espíritu va a levantar a esa persona que está muerto, ¿cierto?, en pecados y delitos. Lo va a levantar aquí, el corazón, ¿cierto?, quebrantado, aquel que está abatido, lo va a levantar, porque usted siempre va a proclamar que ese espíritu, ¿cierto?, de poder está en usted, está en mí. Y lo creo en el nombre de Jesús, que ese espíritu está en mí. Y tenemos que nosotros empezar a creer eso, que el espíritu, ¿cierto?, del Señor está en mí, ese mismo espíritu de poder está en ti. Entonces tenemos que nosotros proclamar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo tenemos en nuestra mente, si no tenemos, ¿cierto?, a una familia, a una persona a quien hablar, empecemos a orar, hermano, pero hagámoslo. Empecemos a orar por esa persona, empecemos a orar por esa familia que usted quiere darle a conocer la palabra de Dios. Pero nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Si nosotros empezamos a orar, yo creo que cada uno, si nosotros empezamos a orar y ponemos, ¿cierto?, a una persona ahí en oración, a una familia en oración, va a llegar un momento en que va a tener que ir a verlo, va a tener que ir a visitarlo. Y al momento, ¿cierto?, de ir a verlo, de ir a visitarlo, usted va a tener la posibilidad esa de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, nuestro Señor, porque Él puso en nosotros, ¿cierto?, su espíritu. Él nos ungió para una misión, y la misión es entregar la palabra de Dios. Y si entregamos la palabra de Dios, ese poder, ¿cierto?, que levantó de los muertos a Cristo, va a actuar también ese poder. Pero nosotros tenemos que proclamar siempre tenemos que proclamar que ese poder está en nosotros. Ese poder no nos abandona. Somos nosotros que nos dejamos. Somos nosotros que nos quedamos. Así que yo le invito, hermano, en este tiempo ahora. Sabemos, mira, si nosotros, estaba pensando ahí cuando estaba ahí sentado, si nosotros nos pusiéramos eso hasta de aquí a fin de año, y si nosotros trajéramos uno, cada uno, ya no seríamos todos los que estamos aquí. Ya seríamos el doble. Y de aquí a fin de año, uno, cada uno. Y quizás alguno no va a traer uno, va a traer 2, 3. Gloria a Dios si es así. Pero tenemos que nosotros ponernos de acuerdo, y tenemos que nosotros, no sé, es como colocar, ¿cierto?, una meta. Entonces eso no va a hacer que nosotros oremos, va a hacer que nosotros oremos, porque aquí a fin de año podemos decir, podemos preguntarnos,
Porque a veces es la única forma en que nosotros hagamos algo, que podamos hacer algo, ¿ya? De que después tengamos que nosotros, ¿cierto?, responder, tengamos que nosotros decir, de aquí a fin de año, decir, ¿cierto?, si trajo una persona, lo trajo, y si no lo trajo, bueno, ¿por qué no lo trajo? ¿Qué es lo que hizo? Pero, o qué no hizo, ¿cierto? Sería bueno hacer ese ejercicio. Yo creo que cada uno de nosotros tiene ese anhelo en nuestro corazón. Quiere hacer eso. Quiere proclamar el Evangelio. Quiere dar a conocer las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas, ¿cierto?, que llegó a nuestra vida, nos hizo bien a nosotros. Nos dio alegría, nos hizo cambiar, nos hizo nueva criatura. Entonces, esa misma buena nueva puede hacer también a esas personas que quizás muchas veces están en situaciones difíciles o están preocupados o están sufriendo por algo o no encuentran lo que andan buscando. Pero la buena nueva, ¿cierto?, nos da a nosotros alegría, nos da a nosotros, dice el Evangelio de Cristo, anunciar la buena nueva es el Evangelio de Cristo que dice, ¿qué dice el Evangelio de Cristo? Dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Eso dice el Evangelio. Dice, todo aquel que tiene sed, dice Jesús, venga a mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Estas son las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. La buena nueva también es saber, ¿cierto?, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esas son las buenas nuevas, y las buenas nuevas son buenas noticias. Son buenas noticias. Y eso es lo que me gustaría que podamos nosotros empezar a ejercitar eso. Yo creo que si empezáramos a ejercitar y hermano, ¿y qué tal si se empieza a cumplir? Si se empieza a cumplir, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace uno? Ejercita más todavía. A medida que está viendo el resultado, hace más cosas. ¿Cierto? A medida que uno ve un resultado, entonces se anima a hacer más. Se anima, se siente fortalecido. Y se siente con más compromiso de orar. Porque si no estamos haciendo nada, ¿cierto? Si no me toca hacer nada, entonces muchas veces me quedo. Me quedo en la casa, no aprendo más de la palabra, no leo más la palabra, no oro más. Total, voy el domingo a la iglesia nomás y voy a estar bien igual. Claro, no, está bien igual, porque está conectado con Dios. Pero uno tiene que ver, ¿cierto?, que no está cumpliendo la misión que el Señor Jesús nos dio. No está cumpliendo la misión. Y a veces, muchas veces, ¿cierto?, no cumplimos la misión. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión correcta. O a veces no nos ponemos de acuerdo. Así que yo lo invito, hermano, esta tarde. Y que podamos nosotros más seguir hablando más de esto.